¿Hasta dónde puede llegar alguien para defender lo que cree justo? Esta es una de esas historias que resisten al olvido y nos obligan a mirar de frente los rincones más oscuros de la humanidad. No es solo un relato sobre fe o política, es el testimonio de cómo un solo hombre, armado únicamente con convicciones, logró estremecer los cimientos de un sistema construido para silenciar. Un sacerdote, en medio del terror político, se convirtió en símbolo de dignidad. No blandía espadas, sino palabras. No ordenaba ejércitos, sino misas. Y sin embargo, puso en jaque la conciencia de un régimen cimentado sobre el miedo y la obediencia ciega. Durante décadas, la vida de este hombre fue narrada en susurros. Se hablaba de su mirada profunda, de su voz que temblaba no por miedo, sino por la fuerza de su fe. Los que lo conocieron dicen que tenía una forma única de estar presente, como si escuchara no solo lo que se decía, sino también lo que se callaba. Su nombre era Esteban, aunque con el tiempo comenzó a conocerse en círculos reducidos como el pastor invisible, no por su ausencia, sino por su capacidad de estar donde más se lo necesitaba, sin buscar nunca reconocimiento. Los testimonios que sobrevivieron al silencio lo retratan como alguien que abrazaba la pobreza, no como penitencia, sino como arma contra la arrogancia del poder. Se cuenta que dormía sobre una manta en el suelo de piedra y que incluso en invierno se negaba a encender estufas en la iglesia para compartir el frío con los más humildes. No puedo predicar el dolor si no lo conozco, solía decir. En una ocasión, una anciana le pidió una oración para su hijo enfermo. Él no solo oró, se quedó 3 noches a su lado, rezando en silencio, limpiando el sudor de su frente, susurrando pasajes del Evangelio como si fueran canciones de cuna. A la 4ª noche, el joven despertó. No hubo milagro reconocido, pero para esa madre, Esteban fue la prueba viva de que Dios aún caminaba entre ellos. Era así, un pastor de alma entera, un rostro de compasión en una época sin rostros. En un país donde el miedo había convertido las palabras en trampas, él ofrecía su voz como refugio. Las autoridades pronto notaron que donde él predicaba, la gente comenzaba a preguntarse, a pensar, a dudar. Y eso era intolerable. El régimen no temía a los cañones, temía a las ideas. Las misas fueron vigiladas, los feligreses interrogados. Algunos, por miedo, dejaron de asistir, pero otros comenzaron a llegar por decenas, luego por cientos, y lo hacían sin hablar, sin anunciarse. Solo iban, se sentaban y escuchaban. El silencio colectivo era su protesta. Él lo sabía y jamás los decepcionó. Uno de sus sermones más recordados fue el que ofreció el día en que cerraron la única escuela de su aldea por no alinearse al pensamiento nacional. Ese día, subió al altar con una pizarra vieja. Escribió una sola palabra: verdad. Y dijo: el día que no podamos escribir esta palabra sin miedo, habremos dejado de ser hombres. El silencio que siguió a esas palabras fue más potente que cualquier aplauso, porque todos sabían lo que él arriesgaba, porque todos sabían que estaba marcando su sentencia. Su detención fue inevitable. Una noche, un grupo de hombres vestidos de civil entró por la sacristía. No rompieron nada, no gritaron, simplemente se lo llevaron. Los testigos aseguran que el sacerdote no opuso resistencia, que se detuvo antes de salir, se arrodilló y dijo en voz baja: perdónalos, no saben lo que hacen, y lo saben demasiado bien. Desde aquel momento, todo fueron sombras. Durante años, su nombre fue borrado de los registros oficiales. Las pocas personas que preguntaban por él eran señaladas. Algunos fueron obligados a dejar sus aldeas. Otros simplemente desaparecieron. Pero la memoria, como el agua,
siempre encuentra rendijas. Años más tarde, un documento parcialmente destruido fue hallado entre los restos de una oficina estatal incendiada. Allí se detallaba el caso de un elemento clerical perturbador, señalado por difundir ideas incompatibles con la doctrina nacional. El informe terminaba con 3 palabras escritas a mano: controlado, irrecuperable, silencio. Pero su voz no fue silenciada. Muchos de los que lo escucharon comenzaron a replicar sus palabras. En pequeñas reuniones, en hojas escritas a mano, en canciones infantiles, codificadas para burlar a la censura. En los muros de algunas ciudades, comenzaron a aparecer, pintadas con carbón o tiza, frases que lo imitaban. La verdad no grita, pero tampoco se esconde. La fe es el coraje de hablar cuando todos callan. Dios no necesita templos, sino testigos. Años después, cuando el régimen finalmente colapsó, se encontraron túneles secretos bajo la iglesia. Allí había Biblias escondidas, medicinas, cartas sin destinatario, firmadas como tu hermano en la fe. También se encontraron listas, nombres de personas perseguidas, fechas, rutas de escape. Esteban no solo predicaba, organizaba, cuidaba, protegía. Uno de los descubrimientos más sobrecogedores fue una caja con decenas de dibujos hechos por niños, pequeños retratos de un hombre de sotana rodeado de gente. En uno de ellos, un niño había escrito: "Este es el padre Esteban. Él me enseñó que no hay que mentir, ni siquiera con miedo". La pregunta que aún flota en los pueblos donde fue conocido es simple, pero desgarradora. ¿Y si aún vive? Para algunos es imposible. Para otros, es un consuelo creer que sigue entre nosotros, que quizás camina con otro nombre, con otra sotana, con la misma misión. En la actualidad, su figura es recordada sin monumentos ni placas, solo con flores silvestres, dejadas en las escalinatas de su antigua iglesia, con cruces pequeñas, talladas a mano en la madera de los bancos, con velas encendidas, a escondidas, por niños que nunca lo conocieron, pero que saben que fue real. Hay quienes dicen haberlo visto en otras regiones, ayudando a construir escuelas o brindando consuelo en cárceles olvidadas. Cada vez que un preso político recibe una carta anónima con palabras de aliento, firmadas solo como los rumores vuelven. Y cada vez que alguien se atreve a alzar la voz en nombre de la justicia, en un rincón olvidado, ahí su legado se enciende otra vez. Y si alguna vez alguien te pregunta si una sola voz puede cambiar algo, recuerda esta historia, porque aunque los opresores intenten escribir la historia con fuego y censura, siempre habrá una llama silenciosa que arde en los rincones del alma humana. Una llama que ni la represión más brutal ha logrado apagar. Tal vez nunca sepamos con certeza qué ocurrió con el padre Esteban, pero su eco, ese sí, resuena más fuerte con cada generación que se atreve a recordar. Porque hay verdades que, aunque se intenten enterrar, germinan en el corazón de los que aún creen.